El cuento de los tres chanchitos es un instrumento de control social y de adoctrinamiento infantil utilizado para preparar a los niños a vivir en un sistema neoliberal salvaje. ¡Uy, durísima palabra! Que promueve la idea de que el más fuerte se come al más débil porque puede, de que el pobre es pobre porque quiere y de que al que quiere disfrutar un poco de estar vivo se lo devora el sistema. Fuertes declaraciones, Rolly. Te lo cuento. Una de las cosas que más ilusión me hacía de ser padre era que cuando mis niños crecieran un poco, pues me podría sentar con ellos y mostrarles las canciones, las películas, los cuentos que marcaron mi infancia. Pero la verdad es que con 40 años uno se sienta a hacer eso y ya no te encuentra con ese carácter iluso y tan bonito, ¿no? De, ay, mira qué linda esta historia, voy a absorber estos contenidos, ¿no? Uno se ha vuelto más cínico, más crítico y sobre todo pues, cuando te sientas con el niño y dices, a ver, ¿qué carajo le voy a transmitir a mi niño? Entonces un día estaba pensando en una historia y dije, uy, mira, vamos a contarle el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Qué lindo, dedicación, trabajo duro, solidaridad entre hermanos, ¿qué puede fallar? Y aquí también entono yo el mea culpa, ¿no? Porque no saqué un librito, no saqué un cuentito, o sea, saqué el YouTube. Vamos a ver en YouTube cuál es la versión más vista de los tres chanchitos. No, la versión quizás más saneada, ¿no? 70 millones de views. El rabbit hole del contenido para niños en internet es una cosa totalmente abrumadora, pero eso ya es otro tema. Pero claro, me imagino millones de padres por todo el mundo desesperados, queriendo calmar al niño, sedar al niño un ratito, una hora, aunque sea para poder hacer otra cosa, le pone el Baby Shark ahí en repeat. Y claro, 250.000 millones de reproducciones tiene Baby Shark, en fin, que me desvío. Entonces, claro, busco este cuento y digo, los tres chanchitos, qué lindo. Vamos con todo. Y empieza el cuento. Érase una vez que vivían tres cerditos con su madre en una casa pequeña. Mis queridos hijos, ha llegado el momento de salir al mundo. Pum, lo corto ahí al toque, digo, de salir al mundo. ¿A qué mundo? Si somos todos animalitos, vivimos todos juntos en el bosque. ¿A qué mundo va a salir? ¿Qué es lo que le está diciendo? Anda a buscar trabajo en Amazon, anda, búscate una vida en Facebook. Entonces paré en seco y dije, ya, vamos a hacer otra cosa, que papá tiene que hacer un control de calidad de este contenido. ¿No? Antes de rellenarle la esponja cerebral a mi niño. Entonces, voy a hacer el control de calidad de contenido. ¿Para qué? ¿Para qué? Obvio que este primer chiste lo hago porque es fácil, ¿no? Yo sé que es una fábula y es una manera milenaria de contar historias y transmitir valores sin tener que pasar por el marrón de crear personajes reales. Entonces usas animalitos y a correr. Entonces me pongo a indagar un poco y me encuentro con el hecho de que la primera versión escrita que existe de este cuento, porque claro, debe haber sido un cuento que se ha transmitido durante siglos de tradición oral, pero la primera versión escrita es de 1886, en un libro, un compilado de poemas, historias, cuentos, que se llama The Nursery Rhymes of England. Ahora, en esta versión original, me parece a mí quizás que está mucho más alineada con las realidades socioeconómicas del siglo XIX, la madre no manda a los chanchitos a emanciparse, a buscar una nueva vida, porque ya es hora de que vivan solos. La madre, como es muy pobre y no tiene para darles de comer, los manda a los chanchitos a buscar comida. Entonces, parte de lo que quería contar acá es eso, ¿no? Cómo va evolucionando la historia y cómo se va adaptando para que la sociedad pueda transmitir mejor su pack de valores ideológicos a los pequeños. Y mientras más pequeños, mejor. Los chanchitos, el lobo, qué lindo. Un poco tristes y algo emocionados, los tres pequeños cerditos se despidieron de su madre y emprendieron su camino. Después de un tiempo, encontraron un terreno. Encontraron un terreno, o sea, una invasión en toda regla. Venían caminando y se encontraron, ahí no había nadie. Nadie reclamó, nadie pitó, encontraron un terreno, ¿no? Es un poco como una tierra sin gente para una gente sin tierra. En donde podían construir su propia casa. Donde podían construir su propia casa. Ojo que tenían encima lo mismo que el Chavo, ¿eh? Venían con la bolsita y el palito, ¿eh? Aquí empiezan un poco a meterte la idea de que solamente por tus ganas y por tu esfuerzo, tus recursos aparecen, ¿no? Que vivimos en una utopía en la que lo único que importa es cuánto te esfuerzas. Y que de acuerdo a cuánto te esfuerces, pues te aparecerán los recursos. Que al más pequeño le apareció paja porque eso es lo que quería, ¿no? Y que al mediano le apareció madera porque eso es lo que quería. Y que al mayor le aparecieron ladrillos, cemento y vigas de hierro porque eso es lo que quería. Empiezan a construir sus casitas y el menor decide construir una casa de paja. Y ahí te lo pintan como que es un vago. Aparte de todo, que era el hermano pequeño, el que menos recursos y habilidades tenía y hacía lo que podía. ¿Sabe lo jodido que es hacer una casa de paja? Además, en la versión de Disney te implantan al primer chanchito como un vago, pero mira cómo toca la flauta. Para poder tocar así la flauta hay que haber estudiado, practicado, o sea, vamos, de holgazán y vago yo creo que poco. Y aquí además me parece que aparece otro valor fundamental que se quiere transmitir. Aparece el hermano, y el hermano lo único que hace, en vez de apoyarlo, de involucrarse con él en el proceso, es juzgarlo a posteriori. Ok, pero esta casa no parece estable en lo absoluto. ¿Cómo nos protegeremos del lobo? Es decirle, sí, mira, muy bien tu casa, qué linda casa, pero le falta esto. No sabes, el hermano mayor se podría haber involucrado un poco en el proceso de ayudar al hermano a construir algo más sólido. Y además hay la primera pregunta,
¿tú crees que esto nos va a proteger del lobo? Y el hermano se queda con una cara de, ¿qué lobo? A mí del lobo nadie me había hablado. Y ahí me pregunta Jack, papá, ¿por qué se los quiere comer el lobo? Y yo no tengo respuestas todavía. O sea, mi primera respuesta natural es porque los lobos comen chancho. Pero obviamente dentro de un contexto de fábula donde los chanchos están construyendo casa, pues la respuesta es a todas luces insuficiente. Después el mediano decide hacer también su casa de madera. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Se esfuerza un poco más, pero hace igual su casa de madera, que no es un fortín. Y el hermano viene después. Mi querido hermano, hiciste un gran trabajo, pero esto no parece ser seguro en lo absoluto. A juzgarlo, pero en ningún momento involucrarse ni a sentirse parte del proceso de ayudar a sus hermanos. Y aquí para mí se promueve un poco, ¿no?, esta idea neoliberal de un individualismo desmedido y casi enfermo, en el que si son hermanos, ¿por qué no se ayudan? No es esta idea de que yo tengo que trabajar para mí, y sí, trabajo duro y todo, pero para mí cualquier cosa que sea trabajar y esforzarme un poco para ayudar a los demás, no, eso es una pérdida de tiempo. Cada uno tiene que bailar con su propio pañuelo, ¿no? Yo por mí y los demás que se jodan. No, yo trabajo duro, sí, todo sí, pero por mí. Por lo demás no. Los demás que se jodan. Aunque sean mis hermanos pequeños. Durísimo. Además en la de Disney, que voy metiendo aquí un poco de perlitas del clip de Disney, que fue una animación que trajo de nuevo un poco al ideario popular y colectivo el cuento de los tres chanchitos en 1933. Disney. Para mí Disney, o cómo empaquetar valores arcaicos y cagones con una cinematografía espectacular y una música memorable. Se ve aquí en esta de Disney que es un claro empuje de la industria cultural por afianzar esos valores en un momento muy específico, después del crash en Estados Unidos, pero de afianzar esos valores en el que hay que trabajar duro, sí, pero que el único medidor y lo único que dictamina cómo te va en la vida es cuánto te has esforzado. Y ojo, aquí no quiero decir para nada, pero para nada, faltaría más, que esforzarse no es muy importante y no es fundamental para obtener cosas buenas y duraderas a lo largo de la vida. Lo único que quiero apuntar para mí es el hecho muy falaz en el relato de que el esfuerzo es el único factor en esa ecuación. De que en esa ecuación de 1000 variables que termina determinando cuál es la calidad de vida que tiene un ser humano. No, en este relato neoliberal parece que vivimos en una utopía en la que el único factor que importa en esa ecuación es el esfuerzo y cuánto te esfuerzas y cuántas ganas le pones. Parece que la suerte, cuánta plata tienen tus viejos y a quién conocen, en qué país han nacido y un larguísimo etcétera, fueran factores de la ecuación que no pesaran tanto, cuando en verdad muchos de ellos pesan mucho más que cuánto te esfuerzas. Y que además no tienen nada que ver con el esfuerzo. Cuánta plata tienen tus padres, la suerte, de qué color es tu piel, en qué país has nacido, no tiene nada que ver con cuánto te esfuerces. Y aquí para mí ya empieza a filtrarse un poco ese proceso del sistema en el que mientras uno más grande se hace, más se olvida de disfrutar, más se preocupa en trabajar para el futuro, para que el futuro lo encuentre trabajando, para que cuando llegue el futuro esté trabajando, para poder seguir trabajando para el futuro, para que eventualmente le llegue el futuro y lo encuentre a uno en la tumba. Y luego nos muestran al hermano mayor, ¿no?, que ya es un tipo serio, un tipo ordenado, que seguro tiene su gestoría, todos los papeles en regla, no se le ha vencido ningún trámite. Y esa es la idea que transmite el cuento, que el niño al final tiene que identificarse con el tercer chanchito, con el que trabaja, con el que cumple objetivos, con el que no se distrae. Él es el mayor, ¿no?, el adulto entrenado, si quieres, por el sistema, por el que ha terminado el proceso. Y además, aunque te digan en el cuento que hay que saber cuándo trabajar y cuándo divertirse, pero nunca es tiempo de divertirse. No es la excusa de hay que saber cuándo divertirse, pero siempre que pasan las cosas es tiempo de trabajar. Nunca es tiempo de relajarse, nunca es tiempo de divertirse, nunca es tiempo de disfrutar de la vida. Entonces, mientras los más pequeños que ya han construido su casa, ¿no?, y está aquí, también ya piensa, si me va a venir a comer el lobo, déjame tirarme a mirar Netflix un rato aquí en mi pantalla plana de paja. El mayor está construyendo su casa de ladrillo, cemento, viga, hierro y todo. ¿De dónde aparecieron los materiales? Nunca sabremos. Entonces aparece el lobo, y en la de Disney aparece un lobo que se los va a comer, que es un lobo bien creepy, que de hecho a un niño pequeño de 3, 4 años le puede dar miedo la imagen de ese lobo. Es un lobo además que te quieren dejar claro que tiene toda la ropa rota y remendada, vamos, que no es un lobo de la élite, ¿no?, que es un lobo que además va a hacer un poco de un esfuerzo, los va a corretear para comérselo. Y es un lobo que da bastante miedo. Pero en la versión moderna, ojo, mire ese lobo. El próximo día, Te lo pongo de nuevo. el próximo día, un lobo hambriento. Cristiano Ronaldo es ese lobo. ¿Ah? El lobo tiza, bien a la tela. Cristiano Lobaldo. ¿Ah? Le falta al lobo salir, o sea, le falta al lobo tener a su agente detrás con la agenda, diciéndole, oye, apúrate con los chanchitos, que a las 3 tenemos sesión de fotos, no te lo comas a los 3 porque es mucha grasa. Y como decía en la de Disney, el lobo corre, el lobo trata de atraparlos, hay una tensión ahí, en un momento se tira y casi agarra a uno y se le escurre. Hay una tensión ahí, ¿no?, de que se los va a comer o no. En la versión ya más moderna no hay ninguna tensión. O sea, el lobo llega caminando tranquilo, casi como si supiera que va a conseguir lo que quiere y no tiene ni que sudar ni que esforzarse. Toca la puerta educado. Ábreme la puerta. Abre la puerta y déjame entrar. Para mí es una alegoría total del sistema. O sea, el sistema no te va a romper la casa, a veces sí, pero en general te va a tocar la puerta y te va a convencer a ti de que tú salgas. Te va a vender un caramelito, te va a poner una publicidad, te va a decir, uy, mira qué linda esta aplicación, dame todos tus datos, déjame entrar a tu teléfono para que te diviertas un montón poniéndole filtros a tu cara. Y así, el sistema te va a tocar la puerta para convencerte a ti de que tú salgas. No te va a romper la casa. ¿Por qué el lobo sopla?
Me lo preguntaba Jack también, ¿por qué sopla el lobo? Era una cosa que no aparece, y he buscado, pero no se sabe por qué el lobo decide soplar. Cuando el lobo claramente va a venir y destruir la casa a patadas, ¿no? Y comérselos a los chanchitos, no, pero el lobo decide darles una oportunidad. Y para mí esta es la alegoría perfecta. Aquí es cuando me... Like a punch in the face. Like a punch in the face. El lobo es el sistema capitalista, claramente, porque en esta historia todo pasa por debajo del lobo. Y todo lo que vamos a juzgar y analizar es cuánto se esfuerza un chanchito, cuánto se esfuerza el otro, qué representa el esfuerzo de cada uno y la relación entre ellos, pero nunca se cuestiona que viene un lobo y se los quiere comer. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué en ningún momento todos los animales del bosque o los mismos chanchitos nunca se juntan en solidaridad para hacerle frente a un problema común que los amenaza a todos, que es que el lobo se lo quiere comer? Claro, no se quiere comer a este porque trabajó muy duro, pero al que trabajó menos duro porque no podía, se lo come y todo bien. Este es para mí la clave de este análisis. El lobo es el sistema capitalista que aparece volando por sobre todo, nos hace pelearnos entre nosotros, ¿no? Para que creamos que yo valgo menos que tú porque me he esforzado menos, pero al final el lobo decide a quién se come y cómo se lo come. El problema es que venga un lobo a comernos, no cuánto trabajo yo o qué tan difícil es hacer una casa de paja. Ese no es el problema es que hay un lobo que nos quiera venir a comer a todos. Lo que concluyo yo, y me parece horrible, es que se transmite esta idea neoliberal de que al final el mundo es un lugar muy salvaje y es un dog eat dog y el más fuerte se come al más débil porque puede. Y eso es lo que tenemos que aceptar todos. Entonces yo digo, tantos años de ilustración y desarrollo de la mente humana para al final tener que aceptar que nos estamos rigiendo en esta sociedad moderna por los valores más primitivos de la naturaleza. Y el mensaje final del cuento moderno es bacanazo, ¿eh? O sea, ¿cómo le ganas al sistema? Ladrillo, hipoteca, casa, real estate, construyéndote una casa. Así le ganas al sistema. No sé si le ganas, pero por lo menos lo espantas y te vuelves parte del grupo que ha ganado dentro del sistema. ¿Cómo le ganas al sistema? Ladrillo, papá. Ladrillo, construcción, cemento, vigas de hierro. Ahora, quiero decir que en la primera historia, en la historia original de 1886, también un poco más alineada con este no saneamiento de las cosas que le contamos a los niños, ¿no? De que quizás habría que contarles la realidad un poco más cruda como es de verdad desde pequeños. El lobo se come a los dos primeros chanchitos. O sea, le derrumba la casa de paja al primero y se lo come. Le derrumba la casa al segundo y se lo come. Y el 50 o el 60% de la historia es el lobo en una negociación bastante rara para ver si se come o no se come al tercer chancho. Y al final, como digo, en estas historias saneadas, en el final de los otros dos cuentos, del último y el de Disney, no le pasa nada al lobo. Digamos que el lobo se trata de meter por la chimenea, cae en una caldera de agua caliente, se quema y se va. Y los deja tranquilos, ¿no? Como si fuera un poco diciendo, mira, ya hiciste tu trabajo, ya el sistema no va a venir a molestarte más. Pero en el cuento original, que me parece mucho más bacán el cierre, me parece mucho más crudo, más gritty, pero me gusta mucho más, el tercer chancho, que se ha quedado sin sus hermanos, después de toda esta novela y este vaivén con el lobo, cuando el lobo se mete en su casa por la chimenea, el chanchito lo mete en la caldera de fuego, pero lo tapa y lo cocina y se lo come. Y ese me parece el mensaje. O sea, el lobo al final, para ganarse al sistema y sacárselo de encima, lo cocina y se lo come. Al final me sacaba este análisis de la manga, porque al final todo lo relaciono con la paternidad, porque sí, me pasó así, sentándome con mis hijos a contar cuentos y decir, uy, vamos a un poco a reevaluar todo este contenido que nos contaron cuando teníamos 4 o 5 años y que ahora con 42, a ver cómo lo vemos. No ha sido fácil grabar este video, porque la verdad llevaba años queriendo grabarlo y en el proceso de hacer mis investigaciones, ¿no? Del cuento este que les conté de 1886, de ver los cuentitos de nuevo y de escribir un guión, seguro que me he dejado muchas cosas que quería decir en el tintero y seguramente habré dicho alguna burrada que por ahí no tenía pensado decir así. Si has llegado hasta aquí, te abrazo. Te abrazo si has llegado hasta aquí. Espero que lo hayas disfrutado. Como te decía, no ha sido un video fácil de grabar porque llevaba muchos años queriendo grabarlo y muchos años pensando en este tema. Pero bueno, así es la vida. Así que nada, un abrazo fuerte y ya venimos con más.